Estoy de acuerdo en que ahora hay mucha gente que cree en el Señor Jesús y vive en pecado sin poder salir de él. Pero creo que algunos cristianos buscan a Dios, observan sus enseñanzas, cargan la cruz, procuran ser sal y luz, aman al enemigo y todo lo demás. ¿Cómo podéis afirmar que los creyentes en el Señor Jesús solamente han sido redimidos pero no transformados? Esto no se ajusta a los hechos. Muchos creyentes devotos pueden ser humildes y pacientes, y por supuesto no fuman ni beben. ¿Eso no es una transformación? Así es. Hace algún tiempo solía discutir con la gente y la maldecía. Pero desde que creo en el Señor Jesús me he vuelto tolerante y paciente y no deshonro a Dios maldiciendo a nadie. ¿Eso no es una transformación? Los hijos de un amigo mío bebían y se metían en peleas a diario, pero desde que creen en el Señor han cambiado todos esos malos hábitos. En todo caso, se han transformado todos aquellos que verdaderamente creen en el Señor. Nosotros, que nos hemos salvado por la gracia del Señor Jesús, hemos experimentado transformaciones en nuestra conducta. Hemos dejado de ser unos viciosos sin límites como los incrédulos, lo cual no significa que ya no cometamos pecados, ni que hayamos llegado a obedecer y adorar a Dios. Más impensable, incluso, es que Dios nos haya salvado plenamente, pues no nos hemos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa. Seguimos cometiendo pecados de manera involuntaria y aún manifestamos nuestro carácter satánico, arrogante y fariseo. Vamos a echar un vistazo a otro pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Página 1082. Los cambios únicamente de conducta son insostenibles. Si no hay una alteración en el carácter de las personas, tarde o temprano su lado malvado se pondrá de manifiesto. Cuando Dios obra para salvar al hombre, no lo hace para adornarlo con una buena conducta. La finalidad de la obra de Dios consiste en cambiar el carácter de las personas, en hacerlas nacer de nuevo como nuevas personas. Así pues, el juicio, el castigo, las pruebas de Dios y su refinamiento del hombre tienen todos ellos el fin de cambiar su carácter, de forma que pueda lograr una obediencia y una fidelidad absolutas respecto a Él, así como la adoración normal hacia Él. Este es el objetivo de la obra de Dios. Comportarse bien no es lo mismo que obedecerlo, y mucho menos equivale a ser compatible con Cristo. En la palabra de Dios Todopoderoso podemos ver que los que verdaderamente se han salvado no solo se comportan bien de cara al exterior, sino que se han purificado el carácter satánico en su interior y pueden ser absolutamente leales a Dios y obedecerlo, sin volver a desobedecerlo de nuevo y tampoco a oponerse a Él. Si simplemente nos comportamos bien, pero no logramos transformar nuestro carácter de vida y continuamos pecando y oponiéndonos a Dios, eso quiere decir que todavía no nos hemos salvado plenamente. Desde luego no puedo aceptar tu opinión. Entre nuestros creyentes los hay que siempre se han dedicado al Señor y han trabajado sin descanso para Él, sin abandonarlo pese a todas las adversidades que han encontrado. ¿Estás diciendo que no merece esa fe el elogio del Señor? ¿Acaso esas personas no obedecen y son leales a Dios? Pastor Han, esas buenas conductas externas no implican que una persona sea obediente y leal a Dios. Si me permites, te pondré un ejemplo. El hombre es a veces humilde y afectuoso, pero al mismo tiempo también puede manifestar su carácter corrupto, arrogante, egoísta y despreciable. Lo que demuestra que la naturaleza del hombre es de oposición y traición a Dios, no de obediencia hacia Él. De igual forma, también los escribas y fariseos judíos de aquellos lejanos tiempos parecían devotos, leales y pacientes, y se ganaban por este motivo el elogio de la gente. Pero cuando el Señor Jesús vino a obrar, no lo buscaron y tampoco lo investigaron,
Por el contrario, furiosos, dieron falso testimonio para condenar e inculpar al Señor Jesús, y al final lo crucificaron. Este hecho demuestra claramente que la buena conducta exterior no representa ningún cambio en nuestro carácter de vida. Ni tampoco significa, por descontado, que nos hayamos salvado plenamente. Un momento. Siempre hablas de la salvación completa. Dime, ¿qué se considera salvación completa? Ya hemos cambiado un poco por creer en el Señor. ¿Es que eso no es salvarse? Dinos, ¿cómo puedes afirmar que no nos hemos salvado? Hermanos y hermanas, aquellos que se han salvado verdaderamente no solo se comportan bien de cara al exterior. Lo más importante es que, dado que buscan la verdad, la entienden. Su carácter corrupto se ha transformado y ciertamente pueden practicar la verdad y obedecer a Dios. Tanto si se trata de ser humildes como pacientes o afectuosos los unos con los otros. Nada de eso es una mera conducta externa, sino lo que manifiestan y viven de forma natural, virtudes resistentes al paso del tiempo y al entorno. Sin embargo, los salvados por la gracia no experimentan más que una mínima transformación de su conducta externa. No comprenden la verdad, no se transforma el carácter corrupto en su interior, ni tampoco cambia su modo de ver las cosas. Por tal motivo, todavía son capaces de amar con avidez el mundo, el dinero, el estatus y la fama, así como de ambicionar las comodidades físicas, seguir las tendencias mundanas y traicionar a Dios. Por otro lado, como los que verdaderamente se han salvado, comprenden la verdad por medio de la obra del juicio de Dios de los últimos días, su actitud ante la vida y sus valores han cambiado, entienden el valor y el sentido que tiene recibir la verdad y saben discernir las cosas negativas. Con lo que se les puede distinguir del mundo como santos a los que Satanás ya no engaña ni seduce. Ya no se oponen y tampoco traicionan a Dios, y desde luego saben vivir con total plenitud por su palabra. Entonces entiendo por tus palabras que no es lo mismo la salvación que la salvación completa. Sí, así es. La salvación y la salvación completa son dos conceptos completamente distintos. Hay una diferencia sustancial entre ambos conceptos. A propósito de la salvación completa, veamos un momento qué nos dice sobre este tema la palabra de Dios Todopoderoso. Cuando las personas dejan atrás las cosas viles y corruptas de Satanás, ganan la salvación de Dios. Pero si ellas permanecen incapaces de despojarse de lo vil y de la corrupción, entonces todavía estarán bajo el campo de acción de Satanás. Las intrigas, los engaños y la ruindad de las personas son cosas de Satanás. Al salvarte, Dios te separa de estas cosas. Y la obra de Dios no puede estar mal. Y todo es con el fin de salvar a las personas de la oscuridad. Cuando vives bajo el campo de acción de Satanás, eres incapaz de manifestar a Dios. Eres algo vil y no recibirás la herencia de Dios. Una vez que hayas sido purificado y perfeccionado, serás santo y serás normal. Y Dios te bendecirá y serás precioso para Él. En la palabra de Dios Todopoderoso vemos que la norma para que la humanidad se salve plenamente es que se libere del pecado y alcance la purificación. Dicho de otro modo, el propósito de la gestión del hombre por parte de Dios es ganar a un grupo de seres humanos que puedan liberarse del pecado, obedecer y adorar sinceramente a Dios. No de seres humanos a los que únicamente se les hayan perdonado los pecados, pero que sigan pecando y oponiéndose a Dios. Así pues, las personas que verdaderamente se han salvado son aquellas que tras ser redimidas por Dios son completamente purificadas por la obra del juicio de Dios de los últimos días. O sea, unas personas que realmente comprenden la verdad y hacen de la palabra de Dios su vida. Se han transformado por completo.
Su arrogancia, su falsedad, su egoísmo, su avaricia, su maldad y demás rasgos de su carácter corrupto original. Y son capaces de comportarse según la palabra de Dios y de vivir según la verdad en todo. Su naturaleza satánica ya no actúa más en su interior. Y sin quejarse lo más mínimo ni ir por libre pueden dar firme testimonio, por más duras pruebas y tribulaciones que caigan sobre ellos, y a pesar de las cuales aún son capaces de alabar y obedecer a Dios sin dudarlo un instante. Aunque Dios en un momento dado los vuelva a poner en manos de Satanás, este no los podrá corromper por más empeño que ponga. Este es el único tipo de personas que verdaderamente se han salvado. Ese es, a fin de cuentas, el auténtico significado de la salvación. Entonces, a tenor de lo que han dicho, la salvación, como nosotros la consideramos, no es la salvación completa. Hermanos, la diferencia sustancial entre salvación y salvación completa es clara y fácil de entender. La mera salvación se refiere a que se le perdonan los pecados al hombre y éste ya no es condenado. Pero todavía no se ha resuelto la causa real de su pecado. Mientras que la salvación completa se refiere a que el hombre, tras experimentar la obra de juicio y purificación de Dios de los últimos días, recibe la verdad, se libera del pecado, se purifica y es ganado por Dios. Si aceptamos exclusivamente la redención del Señor Jesús, pero no la obra del juicio de Dios de los últimos días, jamás nos liberaremos de la esclavitud y de las cadenas del pecado. Por tanto, en los últimos días, Dios viene a declarar la verdad y realizar su obra del juicio con el propósito de resolver de raíz nuestro problema con el pecado. ¿Resolver de raíz nuestro problema con el pecado? ¿Cómo explicas eso? ¿Dices que no se ha resuelto la causa de nuestro pecado? ¡Ja! ¿Pero de dónde proviene el pecado? Dinos, ¿de dónde piensas que proviene el pecado? Escuchad, hermanos y hermanas, en cuanto a de dónde proviene el pecado del hombre, nadie lo sabría si Dios no nos lo hubiera contado personalmente. Pero miremos antes un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Por favor, id a la página 455. El carácter corrupto del hombre proviene de haber sido envenenado y pisoteado por Satanás, del daño atroz que Satanás ha infligido a su pensamiento, su moral, su percepción y su sentido. Es precisamente debido a que estas cosas fundamentales del hombre han sido corrompidas por Satanás y que son diametralmente distintas a como Dios las creó originalmente. La fuente de oposición y rebeldía del hombre contra Dios es el haber sido corrompido por Satanás. Debido a que ha sido corrompido por Satanás, la conciencia del hombre se ha insensibilizado, se ha vuelto inmoral, sus pensamientos se han degenerado y ha desarrollado una actitud mental retrógrada. En la palabra de Dios podemos ver que pecamos con frecuencia, precisamente por nuestra naturaleza traidora hacia Él. Satanás nos ha corrompido de forma muy profunda. En nosotros ya han arraigado todas las clases de venenos de Satanás. Las ideas y filosofías de Satanás se han convertido en normas de supervivencia y principios de conducta para nosotros. Todas nuestras opiniones, en consecuencia, van contra la palabra de Dios y la verdad. Si obedecemos las ideas y filosofías de Satanás en nuestros actos, nos opondremos y desobedeceremos a Dios en todo lo que hagamos. Si estas cosas no se resuelven, es decir, si no cambiamos completamente de ideas y opiniones, ni transformamos nuestro carácter, nos opondremos por siempre a Dios y jamás estaremos en consonancia con Él. Predicador, ¿puedes hablarnos un poco del modo en que la naturaleza corrupta y las opiniones e ideas satánicas del hombre hacen que éste se oponga a Dios? Veamos mejor un ejemplo. El Señor Jesús dijo: «Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro,
y todos vosotros sois hermanos. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Aquí podemos ver que quienes agradan a Dios son personas que voluntariamente se humillan y obedecen. Cuanto más dispuesta está una persona a humillarse, más noble es. Pero según las ideas que tenemos los seres humanos corruptos, cuanto más nos ensalzan y admiran, mayor es nuestra gloria. Mientras que obedecer a otros se considera una humillación. Corroídos por esta idea y esta opinión, la naturaleza de todos nosotros se ha vuelto especialmente arrogante, engreída, prepotente, egoísta, reacia a quedar por debajo de los demás, incapaz de practicar en lo más mínimo la palabra de Dios, de llegar a temerlo y de apartarse del mal. Es igual que los sumos sacerdotes y fariseos judíos, que aunque todos ellos conocían la ley y sabían que Dios le exigía humildad al hombre, cuando el Señor Jesús vino a obrar, impulsados por su naturaleza arrogante, se negaron a renunciar a sus altos cargos en la sinagoga para obedecerlo. Al final, con tal de preservar su estatus, fama y ganancia, no solo condenaron y mataron al Señor Jesús, sino que además persiguieron a sus discípulos por todas partes. Ahora, por un momento, echemos un vistazo a la actualidad. Aunque todos los que siguen al Señor están dispuestos a defender sus enseñanzas y repiten sus palabras, como por ejemplo, sed humildes, pacientes, indulgentes, benevolentes y faltos de prejuicios. Cuando Dios de los últimos días ha venido a iniciar su nueva obra, como sus ideas y opiniones son absurdas y su naturaleza arrogante, alegremente juzgan, condenan, calumnian y blasfeman contra la obra de Dios. Hermanos y hermanas, veamos qué dice sobre este asunto Dios Todopoderoso. Por favor, id a la página 297. Por ejemplo, como albergas arrogancia y engreimiento dentro de ti, no te puedes contener de resistir a Dios. No lo haces intencionalmente, sino que esto lo dirige tu naturaleza arrogante y engreída. Tu arrogancia y engreimiento hacen que desprecies a Dios, que no lo respetes, que te exaltes a ti mismo y hagas alarde de ti mismo en todas las cosas. Y hacen que al final te sientes en el lugar de Dios y que te testifiques adorando tus propias ideas, pensamientos y nociones como si fueran la verdad. Ve cuántas cosas malas te lleva a hacer esta naturaleza arrogante y engreída. Esto indica claramente que si no se resuelven la naturaleza satánica y los venenos satánicos que anidan en el hombre, este no podrá obedecer a Dios ni ser compatible con Él. Y lo único que podrá hacer será pecar involuntariamente, oponerse a Él y traicionarlo. Así pues, Dios de los últimos días ha venido a expresar la verdad por medio del juicio y la revelación de la naturaleza satánica del hombre y de las ideas y opiniones satánicas que alberga. De modo que entienda y vea claramente que todos esos venenos de Satanás son absurdos, malvados y, por supuesto, opuestos a Dios. Y que, por tanto, los puede repudiar y rechazar para aceptar la verdad que viene de Dios. Esta es la única forma para que el hombre se pueda liberar completamente del pecado y sea ganado por Dios.